¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Cuestiones de Juristas. Y en este nuevo video traigo para ustedes un video explicativo, así muy esquemático, sobre el proceso de revocación de mandato del Ejecutivo Federal en México. Este proceso de revocación que puede ser definido como un procedimiento mediante el cual se le separa a una persona del cargo de elección popular, en este caso de la titularidad del Ejecutivo Federal, antes de que concluya el periodo para que el que fue electo, debido a que la ciudadanía perdió la confianza en el servidor o servidora pública por considerar que no ha ejercido adecuadamente su encargo. Prerrogativa, este derecho ciudadano fue introducido en la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2019 en el artículo 35, fracción novena de la Constitución Federal, que reconoció como derecho de los ciudadanos el de participar en los procesos de revocación de mandato del presidente de los Estados Unidos mexicanos. Posteriormente, en decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 14 de septiembre de 2021, se aprobó la Ley Federal de Revocación de Mandato, se promulgó la Ley Federal de Revocación de Mandato, y en ese sentido vamos a explicar las bases constitucionales y algunos aspectos importantes sobre este proceso de revocación de mandato del Ejecutivo Federal en México. Les comentaba en el artículo 35, fracción novena de la Constitución, se establecen estas bases de la revocación de mandato. La primera de ellas, ¿quién convoca y quién organiza la revocación del mandato en México? Conforme a esta primera base, tenemos que es el Instituto Nacional Electoral, a petición de las ciudadanas y ciudadanos en un número equivalente al menos al 3% de los inscritos en la lista nominal de electores, y siempre y cuando la solicitud corresponda a 17 entidades federativas y que representen como mínimo también el 3% de la lista nominal de electores de cada una de ellas. Entonces, esta es la primera base constitucional. En cuántas ocasiones se puede solicitar la revocación de mandato y en qué periodos. La base segunda de este artículo constitucional señala que se podrá solicitar por una sola ocasión y durante los 3 meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo presidencial. En ese sentido, esta es otra base constitucional importante, y en el actual proceso de revocación de mandato que se está llevando en México, la ciudadanía solicitó firmas de respaldo a revocación de mandato durante el periodo comprendido del 1 de noviembre al 25 de diciembre del 2021, utilizando los formatos aprobados para tal efecto por el Instituto Nacional Electoral. ¿En qué fecha debe de realizarse la revocación de mandato y mediante qué principios? A esta pregunta responde la tercera base constitucional del artículo en comento del 35, fracción novena, que precisa que la revocación de mandato deberá efectuarse mediante votación libre, directa y secreta de los ciudadanos inscritos en la lista nominal al domingo siguiente a los 90 días posteriores a la convocatoria y en fecha no coincidente con la jornada electoral o con las jornadas electorales federal o locales, lo que en la especie ocurrirá el domingo 10 de abril del 2022. ¿Qué porcentaje de participación ciudadana se requiere para que el procedimiento de revocación de mandato sea válido y qué votación se requiere para que proceda la revocación? Sobre el particular, la base cuarta de esta norma constitucional señala que para que el proceso de revocación de mandato sea válido deberá haber una participación de por lo menos el 40% de las personas inscritas en la lista nominal de electores. Y por lo que hace a la votación, se requiere que la revocación de mandato sea aprobada por mayoría absoluta para que proceda. Esto es, la revocación deberá ser aprobada por más de la totalidad de los votos emitidos en el proceso de votación. A la pregunta, ¿a qué autoridades les corresponde la organización, desarrollo, cómputo de la votación y resolución de las impugnaciones y declaración de revocación? Sobre este tema, en primer término, se señala que es al INE, la autoridad competente para organizar, desarrollar y computar la votación. También tiene la facultad de emitir los resultados de los procesos de revocación de mandato del titular del Poder Ejecutivo Federal, mismos que podrán ser impugnados ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Y en segundo término, la base sexta de este artículo 35, fracción novena constitucional, dispone que la Sala Superior del Tribunal Electoral tiene la facultad de realizar el cómputo final del proceso de revocación de mandato una vez resueltas las impugnaciones que se hubieran interpuesto, y asimismo tiene la facultad de emitir la declaratoria de revocación, y en su caso se estará lo dispuesto el artículo 84 constitucional respecto de la sustitución del presidente. Y sobre este tema, el artículo 84, párrafo séptimo, señala que si llegara a ser el caso de revocarse el mandato del presidente, quien lo sustituirá este, quien lo sustituirá mientras tanto el Congreso de la Unión designa a quien deberá finalizar el periodo es el presidente del Congreso de la Unión, y luego ya posteriormente el Congreso de la Unión elegirá al presidente sustituto, quien terminará el ejercicio del encargo. Ahora, por lo que hace, ¿qué salvaguardas se disponen para que el proceso de revocación de mandato se realice con toda imparcialidad y objetividad? La base séptima del artículo 35, fracción novena de la Constitución, establece la prohibición del uso de recursos públicos para la recolección de firmas, así como con fines de promoción y propaganda relacionados con los procesos de revocación de mandato. De igual modo, solo el INE y los organismos públicos locales electorales, según corresponda, promoverán la participación ciudadana y la difusión de los procesos de revocación de mandato, y dicha promoción debe ser objetiva, imparcial y con fines informativos, por lo que se entiende que ninguna otra persona, ya sea particular o servidor público, puede promover y difundir el ejercicio de revocación de mandato. Asimismo, se dispone que, al igual que en tratándose de elecciones populares, que ninguna persona física o moral, sea a título propio por cuenta de terceros, puede contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión de los ciudadanos, e igualmente se impone una veda o suspensión a la difusión de la propaganda gubernamental durante el periodo que comprenda el proceso de revocación de mandato, que va desde la convocatoria hasta la conclusión de la jornada, lo que en el actual proceso de revocación de mandato. Dicha veda se materializó desde el 4 de febrero de 2022, fecha en que se aprobó la convocatoria, y concluirá hasta la finalización de la votación el domingo 10 de abril. Esto con excepción de las propagandas relativas a los servicios de salud, a las necesarias para la protección civil en caso de emergencia. Finalmente, la base octava de la citada norma constitucional habilita al Congreso de la Unión para emitir la ley reglamentaria correspondiente, lo cual se materializó el 14 de septiembre de 2021 con la publicación en el Diario Oficial de la Federación del decreto mediante el cual se expidió la Ley Federal de Revocación de Mandato. Y aquí finalmente les comparto algunos datos interesantes sobre el actual proceso de revocación de mandato. Respecto de la pregunta, de acuerdo con el artículo 9, párrafo 1, fracción quinta de la Ley Federal de Revocación de Mandato, esta pregunta va a ser en el sentido: ¿estás de acuerdo en que, en el caso, el nombre del presidente, se le revoque el mandato por pérdida de confianza o siga en la presidencia hasta que termine su cargo? Y en la papeleta van a venir dos opciones: una, que se le revoque el mandato por pérdida de confianza, o la siguiente opción, que siga en la presidencia de la República conforme lo dispone el artículo 36, párrafo 1, fracción cuarta de la Ley Federal de Revocación de Mandato. La jornada de votación de la revocación de mandato seguirá las mismas reglas que para la celebración de la jornada electoral, con las propias particularidades que prevé la Ley Federal de Revocación de Mandato. Lo anterior indica que la jornada de revocación de mandato iniciará a las 8 horas del primer domingo, de este domingo 10 de abril del 2022, y concluirá a las 18 horas de ese mismo día. Otra particularidad es la conformación de la mesa receptora de la votación, que se integra de una manera distinta a la de las elecciones populares. Ahora, con la revocación de mandato, se integrará por un presidente, un secretario, un escrutador y un suplente general, los cuales también serán insaculados conforme lo prevé la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Y de conformidad con el párrafo 2 del citado artículo, el INE deberá habilitar las mismas casillas que fueron determinadas para la jornada del proceso electoral anterior, teniendo en cuenta la actualización que corresponda al listado nominal, ¿sí? Un dato relevante con respecto al tema presupuestal, el INE solicitó la cantidad de 3.830 millones y solamente le autorizaron 1.692.000 pesos, lo cual es menos de la mitad, y con eso va a tener que organizar la revocación de mandato. Un último dato que a mí me parece importante es la estimación de la participación ciudadana que se espera en este ejercicio democrático. Se espera que una participación probable entre el 15 y el 21%. A mí me parece que son números un tanto alegres, porque tengamos en cuenta que el día 8 de abril se inicia la revocación de mandato, perdón, el proceso vacacional por el periodo de Semana Santa, y va a ser complicadísimo que los ciudadanos asistan. Tal vez el ejercicio anda rondando en menos del 7%, tal y como ocurrió en la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes. No sé cuál vaya a ser el resultado, pero no se ve alentador. En otro video les compartiré algunos problemas que detecto de este proceso de revocación de mandato del Ejecutivo Federal de México, para invitarlos a la reflexión y al debate. Como siempre, un gusto compartir con ustedes en cuestiones de jurista. Nos vemos en el siguiente video.